cómo el Señor pues trajo tantas profecías acerca de Jesús. Yo sé que podemos hablar ahora de profecías, de el tiempo último, de todas estas cosas, pero yo quisiera enfocarme esta vez en Jesús, en el plan donde dice que el Señor llevó al cumplimiento del tiempo, donde Jesús tenía que plantar sus pies aquí. Y todo eso fue profetizado. Todo eso fue profetizado. Lo que pasa es que como ya ocurrió en lo natural, pues muchos no se enfocan en eso, pero Dios todo lo anuncia de antemano. Todo Él avisa de antemano. Y estamos, bueno, pues nosotros estamos teniendo una relación con un Dios tan grande que todavía no podemos entenderlo en toda la dimensión de Él, porque es muy grande. Y Él tiene cuidado de hasta el detalle más pequeño. No decimos que en su mano están nuestros tiempos. ¿Quién puede hacer eso? Solamente un Dios muy grande. Así es. Y lo que voy a compartir hoy es sobre el cumplimiento del tiempo de la llegada de Jesús, cuando nació un pesebre. Pero quiero que busquemos ahí en Gálatas 4, del 4 al 7, Gálatas 4, del 4 al 7. Y vamos a leer aquí lo que dice. Dice, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido en un momento donde se había torcido la ley divina y transformada en legalismo. Estoy leyendo en el Nuevo Testamento hebraico, directamente del hebreo al español. ¿Okay? Fíjense qué clarito. Vamos otra vez a leer ese primer versículo, que es el 4. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido en un momento donde se había torcido la ley divina y transformada en legalismo. Esto fue así para poder redimir a los que estaban bajo la ley, convertida en legalismo, y eliminar la enemistad que fue creada para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, por intervención de Dios. ¿No está más claro? O sea que cuando vemos que Jesús viene, muchos creían que Jesús iba a venir como un líder político. Todos creían que el Mesías era un líder político. Y hasta inclusive todos los judíos lo creían. Siendo muy religiosos o súper religiosos, ellos creían que él iba a poner ahí en orden todo lo que el gobierno romano se había robado allí en todo lo que es Israel. Y ellos creyeron que para eso venía, para poner en orden eso. Pero Jesús no vino para eso solamente, porque los romanos siguieron haciendo horrores. Él vino a quitar el legalismo en lo que es en el conocimiento de Dios. Todos ellos lo habían legalizado de tal forma que cargaban a la gente más de lo que la ley los cargaba. Ni ellos cargaban eso, ni aquellos podían menos que cargarlo. Entonces Dios tuvo que esperar el momento preciso donde vino a intervenir, porque las leyes estaban chuecas, estaban volteadas. No solamente porque los romanos estaban allí y era horrible como trataban a los judíos y a todos los que estaban allí, sino vino a poner la ley en orden. Por eso el Señor dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla. Y por esa razón se buscó tanta enemistad, porque Él vino a establecer los principios de Dios que ya se habían pues desaparecido. Ellos añadieron leyes por su cuenta, pusieron cosas por su cuenta que no estaban en la ley. Y le hacía la carga muy pesada. Y a ese punto llegó. Mucha gente cree, ahora Dios va a intervenir porque este gobierno es malo. Dios permite, pone reyes, quita reyes. Y Dios permite cosas para que la gente realmente se arrepienta. Y lo hemos visto ahora con los terremotos, con esto, con los huracanes. La gente buscando a Dios. Usted ve, todo Facebook está lleno de gente que dice, ore por México, ore por Puerto Rico, ore. Y tú dices, esto está volviendo el corazón de la gente a buscar a Dios, porque no hay fuerza que pueda parar nada de eso, ¿no? Y por esta razón, en ese aspecto, sabemos que Dios está teniendo un trato con el mundo, pero
Dios tiene la responsabilidad con su pueblo. Y eso fue por la razón que Jesús llegó el momento, dice, el cumplimiento del tiempo llegó. Y Jesús envió a Jesús. Y nadie se enteró. Nadie se enteró. Porque ellos pensaron que iba a venir de otra forma. Se habían hecho un entendimiento completamente erróneo. Ellos habían movido ahí la ley, habían visto, y por esa razón nosotros vemos ahora en las noticias, los judíos dicen, ahora sí va a venir el Mesías porque ya van a hacer el templo. Y sabemos que Jesús dijo, destruir el templo y yo voy a levantar uno en 3 días. Y era Él, el templo de su cuerpo. Entonces ellos tenían una falsa comprensión de la realidad de Dios. Pero este tiempo en que el Señor viene a establecer un orden es por las mismas condiciones. Cada uno habla para su lado, cada uno enseña a su lado, cada uno interpreta las escrituras a su manera, cuando el Señor está enseñando que es a la manera de Él. Pero vemos aquí también, en todo el desorden tan grande que hubo en los tiempos aquellos, que bueno, yo quiero leer también en Isaías, vamos a ver ahí cómo se anunció que iba a haber también Isaías 22, verso 16. Perdón, no es Isaías, a ver, perdón, no es el Isaías. No, Isaías 22. Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las razas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Está hablando realmente el proceso de cómo Dios iba a trabajar en la vida de su hijo y cómo iba a establecer ese orden. Encontramos en Isaías tantísimos versículos aquí que bueno, pues es imposible poder leerlos todos, es demasiado. ¿Ve? Es demasiado. Si usted quiere saber todo el plan que tenía el padre con el hijo, búsquese y léase Isaías. Ese libro de Isaías, pero te lo habla veladamente, no te lo muestras así. Sí, porque el Señor esconde sus tesoros, Él esconde sus misterios. Dios es un Dios que esconde los misterios, porque son muy valiosos, y entonces no lo pueden creer, ¿verdad? Dice aquí también, vamos a leer otro más aquí. Ok. En el 28, en Isaías también. Capítulo 28. Capítulo 28, verso 16, dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme, porque cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Y ahí sigue hablando, pero es que es mucho, hermano. Yo estaba mirando y decía, qué tremendo, pero si aquí está clarito todo. Aquí te habla clarito todo cuál era el plan de Dios, enviara al Mesías para que pusiera las cosas en orden. Pero bueno, vamos a ver verdaderamente cómo el Señor comenzó a poner las cosas en orden. Él no vino a liberar al pueblo de una dictadura. La dictadura siguió. Y el año 70 después de Cristo, o sea que vemos Jesús vivió toda esa etapa
pero el año 70 los romanos destruyeron el templo completamente, hasta el cimiento y todo, y mataron judíos, mataron cristianos, porque había muchos cristianos y allí, y muchos huyeron para muchos lugares, y muchos decían, bueno, pero si el Mesías no vino a restaurar las cosas, él tenía que restaurar primeramente lo que a él le convenía, o sea, lo que él quería establecer, que eran unas leyes rectas, no unas leyes que no traían realidad. Por esta razón, cuando Jesús, una de las primeritas cosas que él hizo cuando él salió de Jordán, él fue al templo. Y era la fiesta de Hanukkah, que era en invierno. Y todo el mundo estaba en el templo, porque es una fiesta muy importante, que aquí se celebra casi junto con la Navidad, ¿verdad? En diciembre se celebra. Es la fiesta de las 9 velas, el candelero, eso que me regalaron los hermanos, de las 9 velas. Y era muy importante que Jesús estaba allí, y ellos se sentían pues mal, porque ellos no entendían a Jesús y se sentían hasta como que Jesús le estaba pues afectando su corazón, porque ellos no entendían, veían el poder en el Señor, pero no podían ubicarlo y decir, ¿este quién es? Porque este que vino no le interesa nada si los romanos, nunca Jesús tuvo discusiones con los romanos. O sea, es más, Jesús le pidió al Padre que perdonara a los romanos que lo estaban crucificando. Y tú dices, él no tuvo discusión con los romanos, solamente una vez que le dijeron, le enseñan una moneda y le dice, es menester pues servir al César, y él le dijo, dame una moneda. Y entonces le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No tuvo problemas con los romanos, para nada. Y después allí el problema que tuvo fue con el ambiente religioso que manejaba el templo, que tenían las leyes, el rollo, la Torá como ellos le llaman, y con ellos fue el encuentro tan grande que tuvo, y encontramos muchos capítulos que habla a ellos y les habla claramente les habla, porque para eso fue llevado. Aparte que el proyecto de Dios era morir por nosotros, derramar su sangre, traer todavía la ley del espíritu de vida y todo lo que él tenía que hacer, pero él tenía que llegar exactamente en el momento planeado por Dios. No llegó así de casualidad, decir, llegó. No, él llegó exactamente cuando Dios quería que llegara. Por eso es que ahora mucha gente está haciendo conjeturas y dice, no, ya viene porque está pasando esto, no, ya viene porque está pasando aquello. Cuando el Señor está hablando, eso lo estuvimos hablando el otro día, ¿verdad?, en el radio, va a haber rumores de guerra, va a haber guerra, pero esto no es el fin. Después dice, y pasará todo esto, pero esto es principio de dolores, que pasará estas cosas, pero esto no es el fin. Pero hoy están poniendo hasta fecha de cuándo va a ser eso. Y tú dices, porque hay ignorancia, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia nos lleva a cometer tremendos errores, porque hasta mucha gente anda asustada pensando. Pero el trabajo de Dios no es asustarnos, el trabajo de Dios es realmente motivarnos para buscarle a Él, pero no asustarnos. No es así, Dios no es así. Por eso vamos a encontrar aquí en Mateo, vamos a buscar en Mateo. Quiero que leamos esto aquí, qué importante es esto. Mateo 5, 17. Vamos a ver aquí. ¿Qué le dice? Están en el monte. Este no fue cuando Hanukkah. Este fue en el monte de las bienaventuranzas. Le está enseñando a judíos que son justos, que son, bueno, vemos ahí los apóstoles, vemos gente que verdaderamente le estaban siguiendo, y él está enseñando cómo realmente tienen que funcionar. Y en el verso 17, Mateo 5, verso 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, no vine para cancelarla, sino vine para cumplirla. Y él la cumplió toda. Él la cumplió toda. Hay personas que dicen, no, porque eso es la ley. No, espérate. La ley, vamos a ver cosas ahí que Jesús hizo. Aquí fácilmente, como dice, no estoy dándole un mandamiento nuevo. Ese es el mandamiento que hemos enseñado al principio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo.
porque de ahí realmente proviene. El reino es ese, es una acción. Si tú dices, me cae mal fulano, me cae mal y no odio a este, hermano, perdóname, pero no me hables de Dios, porque no te voy a oír, porque no hay enemistad, ¿no? Estamos entendiendo todas estas cosas. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí nosotros descubrimos que verdaderamente en la ley hay tantas cosas que hasta nosotros ni sabíamos que estaban ahí, pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú actúas automáticamente, no tienes que estar leyendo, sino tú sientes que hay un cambio en tu corazón. Y ellos no, ellos vivían según el mandamiento. Dice, ustedes sí andan detrás del mandamiento y quieren cumplir el mandamiento ahí a la fuerza o hacerle pues un juego, unas jugarretas, ¿no? ¿Qué pasaba a ellos? Cuando se les caía una oveja en un pozo, ellos iban y la buscaban. Pero si era alguien que tenía una necesidad, que necesitaba ser sanado en un sábado, pues no, porque la ley dice que no. Y Jesús tuvo que corregirle y decir, no, así no es. Si ustedes pueden ir a sacar un animal que se ha caído en un pozo, porque ustedes saben que se mueren enseguida, y puedes hacer eso, entonces un hombre no vale más que un animal. Y el Señor comenzó a corregirle esa ley que ellos la habían cambiado. Al cabo de 1000 años después, no cuenta el guía de Jerusalén, de Israel, entonces ellos le hicieron un cambiecito ahí, y ahora tú, para una emergencia, tú puedes ayudar a alguien. Eso es el ambiente religioso, porque el que ama al Señor así actúa. Imagínense, un terremoto que se caiga un viernes en la noche, porque se muera todo el mundo, ¿qué? No pueden hacer nada. Ustedes no recuerdan que Jesús, que fue pues crucificado, ellos tenían que se muriera la gente rápido, porque no podían estar colgados en un Shabbat, no, y en la Pascua menos. Entonces fueron y le rompieron las piernas a los otros dos que estaban con Jesús, y Jesús ya estaba muerto, y se sorprendieron, ¿cómo se murió ya? Estaban sorprendidos de eso, porque Jesús era el Cordero Pascual, por supuesto. Y tuvieron que bajarlo, y entonces vino aquel hombre y pidió, José ese de Arimatea, y pidió para ponerlo en un lugar donde nunca había sido usado, donde Jesús iba a ser llevado allí en esa tumba, porque tenía que ser antes de la caída del sol. Recuerden que él murió a las 3 de la tarde. Entonces, antes de la caída del sol, había que sacar esas personas, porque no podía haber nadie, porque nadie podía hacer nada, porque ese día que es el Shabbat y más en la Pascua, tú no podías hacer nada de eso, ni siquiera ni bajar a alguien de una cruz, un madero, nada podías hacer. Entonces había que hacerlo antes. Ellos estaban sujetos a una ley demasiado severa, pero ellos la hicieron severa, porque cayeron en el legalismo. Ese es el legalismo, es eso. Y lo hemos visto nosotros, hay religiones que son súper requete estrictas, y sobre todo con la mujer. Tiene que estar vestida de la cabeza a los pies como una monja, porque es pecado. Pero los hombres parecen maniquí, hasta se tiñen. Me recuerdo que nosotros tuvimos en la casa de nosotros un pastor pentecostal, y no porque sea pentecostal, conocemos hermanos bien lindos, y él criticaba a las mujeres con joyas y las mujeres con esto y el pelo corto y qué sé yo. Pero él se teñía su bigote, su pelo, y andaba bien arreglado. Pero ¿y eso? Tampoco eso es vanidad, Oh sí, y las mujeres así como quiera, pero él era un dechado de perfecciones. Y nosotros vimos eso y dijimos, gracias Padre, porque podemos verlo, y lo tuvimos pegado en la casa. Y él cuidaba mucho eso, y miraba con muy mal ojo a cualquiera, de que a mí nunca me dijo nada, porque yo lo pongo en su lugar, I'm sorry. Yo no, de ahí el Señor nos sacó, así que ahí nadie me va a meter otra vez allí. Pero pobre gente que no sabe y piensa, Dios me va a castigar porque yo no estoy haciendo lo que dice, y son sujetos. Dice, ni ellos pueden llevar la carga, y más le pone la carga a otro, que tampoco ellos ni van a llevarla. Eso es lo que vino Jesús, bien enojado, a quitar eso de en medio de su pueblo, para que eso no continuara
en esta ley del espíritu de vida, sí hemos visto eso. En muchas denominaciones hemos visto cosas así, hermano. Qué triste. Pero cuidadito, porque el Señor no pasa por alto nada. Él pone las cosas en su lugar, ¿ok? Le dice aquí en Juan 10, vamos a ver Juan 10, el verso 22. Juan 10, verso 22. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, la fiesta de Hanukkah. Bueno, aquí le pronuncian Hanukkah. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a tener así? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, a ver, dínoslo abiertamente. Di, párate ahí y di: yo soy el Cristo. Tampoco lo hubieran creído, ¿verdad? ¿Para matarlo? Pues claro, porque ellos decían: no puede ser el Cristo que dice Dios que iba a venir, va a ser diferente, va a ser un líder político y un líder religioso. Ellos habían hecho su concepto, ellos habían entendido las escrituras y la habían más o menos entendido, pero al revés. Y ya lo habían tomado como que así era. Es como está pasando en muchos lugares, hermano, está pasando cosas así. Jesús le respondió: si os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo les he dicho. Ustedes no me van a entender. Hermano, por eso a veces hablamos con personas que, aunque son creyentes, creen que tú eres... ¿En qué onda anda este? ¿Cómo es posible? No entiendo eso. Yo nunca he oído eso. ¿Nunca te han dicho eso, hermano? Yo nunca he oído eso. ¿Y de dónde tú sacas eso? Pues está en la escritura. Ah, pues yo nunca he leído, nunca he visto eso. Así es. Y entonces está dudando de ti. Porque eso ha pasado, a nosotros nos ha pasado. La vez que Pablo me dijo a mí, en el año 76, en Atlanta, Georgia, que él se metía a estudiar la escritura, y el hermano Calleiro dice: Pablo, ¿sabes qué? Lo que quiere el Señor, que seamos perfectos. Y yo: ¡ah! Ni se te ocurra decírselo a nadie, ni a Calleiro, ni a Calleiro. Pues para mí eso era una herejía, porque ¿cómo voy a ser perfecto yo con tantas imperfecciones? No entendía, hermano, y ya llevaba como 16 años en la iglesia. No entendía, porque ese mensaje no se habla, no se menciona, más sin embargo está en la escritura. Y yo me asusté, yo dije: si esto lo dice, ¿nos va a tirar piedra? Pues sí, porque esto es imposible. ¿Cómo se...? Espérate, no. Bueno, hasta inclusive nunca se me olvida que así le dije. Bien, pues a Jesús también le tiraron piedra, hermano. Bueno, le iban a tirar piedras, pero no pudieron. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Yo y el Padre somos uno. Ahí sí que la cosa no la pudieron ellos recibir. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle, porque había dicho una cosa que era un pecado mortal, decir que Dios era su Padre. Y nosotros, hermanos, lo decimos, ¿verdad? Mi Padre Celestial, ¿verdad que lo decimos? Señor, tú eres, ¿verdad que lo decimos? Y ya no nos da miedo, porque ha habido un poquito de avance en el pueblo de Dios. Y ya nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre y nadie se alarma. Pero en este tiempo sí se alarmaban, porque nadie nunca había llegado diciendo que Dios era su Padre. Eso era una blasfemia, porque te estaba haciendo Dios. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por las buenas obras, mira, hermano, tú dices: la iglesia de la esquina, ahí sanan la gente y todo. Mira, aunque crean en lo que crean, tú vas allí. Estoy hablando en general, porque tienes una necesidad. Porque por buenas obras todo el mundo corre.
porque todo el mundo tiene necesidad. Pero cuando tú dices, óyeme, Dios es tu padre, ah, no, espérate, ya eso ya es, espérate, porque yo, tú sabes, hasta ahí llego. Yo quiero los beneficios de Dios, pero no quiero comprometerme con Él. Porque cuando tú tienes un padre, tú estás sujeto al padre, aunque tengas 400 años, porque es tu padre. Y tú vives de el recuerdo del padre, y o sea que eso no lo podemos quitar, eso es parte de la herencia. Y entonces le dijeron, por eso nosotros no te apedreamos solamente por la blasfemia, por lo que tú dijiste. Jesús le respondió y le dijo, pero no está escrito en la ley, yo dije, dioses sois. Si la ley dice que somos como dioses. Como ellos nunca habían leído eso. Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces otra vez procuraron prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí, porque Juan profetizaba el Cordero y les hablaba. Entonces ellos ahí, los que tenían un corazón justo, claro, los que tenían un corazón para entenderlo, todo lo que decía Juan de él es verdad, todo es verdad. Y ahí se convirtieron muchos. Mas sin embargo, esta gente siguieron con un corazón duro, porque no entendieron que Jesús tenía que venir a poner en orden todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas tenía que poner en orden. Y si nosotros leemos allí, bueno, yo no lo tengo que buscar allí, ¿verdad? Cuando Jesús fue al templo, ¿qué fue lo que hizo? Me encanta lo que hizo allí. Han puesto películas que se ve un Dios enojado. Sí, lo estaba. Sí, lo estaba. Muy enojado. Acuérdense, Él es lento en la ira. Es grande en misericordia, pero Él tiene la ira de Dios. Y más cuando ven que sus cosas santas son abusadas. O sea que eso a Dios le enoja. Yo cuando veo mucho negocio en todas estas cosas de Dios, y me recuerdo fue una vez a una iglesia, estaban vendiendo un poquitito así de aceite en qué sé yo cuánto, y yo casi me dio deseo hacer lo mismo que hizo Jesús, virarle la mesa esa, porque yo vi que la gente pobrecita ahí sacaban sus kilitos ahí, sus centavitos para comprarse el aceite. Y me enojó tanto. En una reunión de mujeres, que por eso ya ni voy a reuniones esas, porque me enoja, abusando de pobre gente que tiene necesidad. ¿Ustedes creen que Dios no se enoja por eso? Claro que sí. Regálalo, dáselo. Si tú sabes que esto te va a producir bendición, dalo. Pero no lo vendas, no te aproveches, ¿no? Y no lo vendían barato, creo que valía poquito, $20. Me enojó tanto me enojó, que nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó eso, nunca. Esa autoridad que le dio el Padre de poner en orden, el mismo en Juan, hermano, no se vaya de Juan. Juan capítulo 2. Esa autoridad que le dio al Padre de poner todo en orden. Dios donde va primero, hermano, es a su pueblo. Él no va a tumbar el presidente tal, y no se va a ir a Corea a tumbar al presidente de Norcorea, el chino, que no, ahí no lo puse el chino, el coreano. No es que en Cuba le decimos chino a todos los chinos. Todos los chinos. Dice Pablo, es coreano, digo, para mí es chino. Pero bueno, ok, pues sí, pero no, él no viene a hacer eso. Él puede herirlo. Un ángel no hirió al último Herodes, porque él se sentó con su vestidura ahí, tú sabes, él se creía era de la dinastía de Herodes, era el tercero. Y se sentó allí, tú sabes, y el pueblo estaba harto de los Herodes, porque los Herodes fueron horribles en el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo dijo, ya estamos hartos, queremos voz de Dios, no de hombre, vino un angelito, lo hirió y murió podrido, comido de gusano, como un muerto de 4 días. ¿Dios pudo hacer eso?
¿Qué no lo puede hacer con un político que mata gente? O que en este caso, que la dinastía de Herodes, pues fue horrible todo lo que hicieron los Herodes en contra del pueblo de Dios. Pues entonces es fácil el Señor déjeme mandar unos cuantos ángeles ahí para que elimine un poco de políticos. No, no es eso. Sí tenemos que orar por los que están en presidencia, los que están en gobernación, tenemos que orar, porque Dios trata con ellos, porque así es. Pero no, Él viene a su pueblo a poner las cosas en orden, porque eso es donde a Él le interesa poner eso en orden. Y ahí en el capítulo 2 de Juan, en el verso 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recuerden que él vivía allá en Galilea, un poquito, bastante retirado, bastantes millas para allá, para el norte. Y él bajó, por eso dice que bajó, porque era al norte. Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Imagínate, en el templo había bueyes, ovejas y palomas. Oye, un buey no es un pajarito. Un buey es un buey enorme, sí. Bueyes, ovejas y palomas, y también estaban ahí los cambistas allí sentados, enriqueciéndose. Habían comprado, habían pues traído aquello, y entonces le sacaban el doble, el triple. Y eso a Dios pues le enojaba, porque era sacrificio para Dios, para Él. Y eso le dolía a Dios. Y haciendo un azote de cuerdas, me imagino que habrá tejido ahí entre las cuerdas y todo. ¿Qué están haciendo este? A lo mejor el Señor hoy en día está haciendo lo mismo. Está haciendo un azote de cuerdas, lo está preparando. Echó fuera del templo a todos. Todos. Ahí no quedó nadie. Ni rama ni como decimos nosotros. Ni raíz ni rama. Dice: echó fuera las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hizo un desorden, que el desorden de Dios es un orden. El desorden para nosotros, perdón, es un orden para Dios. Echó fuera las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas. Para que lo digamos. Sí, para que no se nos olvide el tema. ¿Qué pasó? Yo espero que el Señor no aparezca con cuerdas por ahí. Quiere decirnos que Él está en todo. Lo que quiere el Señor es que no se nos olvide esto. Sí. ¿Me avisan, hermano? ¿No? Sí, grabando. Ok. No, que Espere. esté. Ya te- ¿Sí? Seguimos en el verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en Salmo 69:9: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿Y ya qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué señal nos muestra? Pero nadie lo paró, nadie lo detuvo. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ni los discípulos habían entendido, pero se callaron. Lo que nos pasa a nosotros, no entendemos algo, cállate y escudriña. Y le preguntas al Señor: ¿cómo es esto? Porque a veces no entendemos, a veces nos quedamos nosotros. Y antes de nosotros hablar y estar renegando o estar discutiendo o decir esto no es así, escudriña. Porque ahí el Señor nos quiere enseñar algo. Y el Señor está revelando. Por eso ahí vemos que a Jesús no lo podía, nadie lo podía tener. Esta gente se estaba enriqueciendo de las cosas de Dios, de las ofrendas de Dios, del sacrificio, lo que se presentaba al sacrificio a Dios. Esa gente estaba viviendo de eso. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto cosas así, hermano? Realmente, pues, en la misericordia de Dios, solamente el Señor es el que está actuando en esta hora. Por esa razón vemos que en los tiempos del cumplimiento de todas las cosas, estamos en ese tiempo. Por la condición que el pueblo de Dios ha llegado. Sí que se está alabando al Señor como nunca, eso es parte de la profecía. Sí que se está hablando el nombre del Señor. Sí que todas las naciones han sido enriquecidas por la sangre de Cordero. Sí sabemos todo eso, eso es parte porque Dios tiene un remanente. Y lo tiene en todas partes, hermano. El remanente del Señor está en todas partes. Donde quiera hay un creyente que ama al Señor de corazón. Es la minoría. Hay muchos que dicen: yo recibo al Señor en mi corazón y todo, pero siguen caminando como un injusto. Y el Señor está buscando justos. Personas que verdaderamente quieren ser justas. Que se acerquen a Él y le crean y tomen en consideración su palabra, su verdad y todo lo que el Señor nos ha estado enseñando. Este tiempo mucha verdad se ha torcido. Y muchos están creyendo cosas que no son. Y están poniendo miedo al pueblo de Dios para extraerle riqueza. ¿Qué le parece? Si tú no haces esto, mira, tú sabes, te va a pasar esto. Y no quiere, nosotros sabemos que es parte por la ley. Y antes de la ley, vamos a poner este punto que voy a añadir, antes de la ley, ya la ley del diezmo estaba. Abraham le dio los diezmos a Mefiboset, a Melquisedec. Eso es un principio. Eso no fue después en la ley. O sea que sabemos todo esto, que eso fue establecido desde antes y Abraham ya lo sabía y todavía no había ley. Jacob no tenía una ley establecida en el monte Sinaí, pero sabía que él lo hacía y de corazón. Y eso es lo más hermoso, cuando tú haces algo de corazón, Dios aplaude. Aunque sea un penny. ¿No le pasó así, verdad, a la viuda? Nada más que tenía un centavo y el Señor: ay, qué bueno que esta mujer ha dado todo lo que tiene, todo lo que tiene un centavo, hermano. Mira, los centavos los encontramos botados y ni nos agachamos para recogerlos. Así. Decimos: ¿para qué? Si total un centavo que llevaba con un centavo. Pero eso es lo importante. ¿Por qué? El Señor, porque mira el corazón. Y eso es lo que Él mira. Pero bueno, esto es la ley, cómo se va torciendo, ¿verdad? Y eso lo estamos nosotros viendo aquí. Pero si vas a Apocalipsis 22, y esa es la condición que estamos viendo ahora, verso 11. Dice: el que es injusto, esto está en la hebraica. Lo que pasa es que lo escribí aquí para no tener que estar buscando aquí. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. O sea que vamos a ver en este último tiempo, vamos a ver personas que aman al Señor, pero no se quieren quedar ahí solamente, quieren avanzar. Pero hay quien no le importa y estamos poniendo nosotros, pueblo de Dios, hermano, pueblo de Dios. No le interesa. ¿Piensa que el vivir en Cristo es el domingo a la iglesia? ¿O es tener un conocimiento, un respeto a Dios? Pero no es eso. Sabemos que no es eso. El Señor quiere llevar su misterio, que tú los lleves, que tú los entiendas, que tú te conectes con Él, que tú conozcas lo que Él va a hacer, los planes que Él tiene, porque eso lo hizo con Abraham. Mire de cuántos años atrás, que le fue diciendo verdades y vio que lo podía
cargar. Y entonces le daba un poquito más de verdades de lo que los planes de él, y veía que Abraham respondía. Y eso es lo que hace el Señor. Él ve que tú caminas y tú respondes a una verdad, y entonces dice, la va a hacer, déjame añadirle más. Entonces te añade un poquito más y tú vas, ah, wow, sí, Señor, aquí estoy firme, si yo voy a poner mi corazón, ah, pues sí lo creo, pues voy a seguir añadiendo. Y así como Dios actuó con Abraham, con Moisés, búscase, hermano, en las historias de toda esta gente que hemos estado compartiendo aquí por todos estos años, yo siempre he visto que Él va paulatinamente. Dios no te agarra y te toma y te enseña todo el misterio de Paracatún, porque te fulmina. No puedes cargar eso. Él sabe que no puedes cargar eso. Él te va mostrando poquito a poco, como un papá, hermano, como un padre, que sabe que tú puedes llevar una verdad, pero no puedes llevar todas las cosas que te quiere transmitir a ti de su vida o de su experiencia. Tiene que esperar que tengas cierta edad para que tú puedas asimilar eso. El Señor es un papá, es igual. Entonces, tú vas caminando 3 pasos y el Señor te va añadiendo. Vean que así fue con Abraham. Así mismito fue con Abraham. Para mí Abraham es un ejemplo. Para mí el libro de Génesis es un ejemplo tremendo de hombres de Dios que sin haber una ley, solamente por la conexión con Dios y teniendo el ejemplo de su padre desde Adán, desde después de Abel y todos los que vinieron a través de Enoch y todos los que vinieron, ellos aprendieron de ellos. Por eso le decían el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sabían que era un Dios bueno y genuino, porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos aquí, que mira, ¿y cuántas Biblias podemos tener? Pero ellos no tenían eso, hasta que no fue establecida la ley muchos años después en el monte Sinaí. Entonces ellos podían tener un concepto de cómo era Dios. Ay, Dios quiere que nos amemos unos a otros. Dios quiere que usemos un día para meditar en Él y conocerle a Él, cosas que los judíos, esto que vemos nosotros aquí, lo tergiversaron y dijeron, no se puede hacer nada, no se puede encender la estufa de la cocina. Todas esas cosas nos estaba enseñando el día de Israel, las cosas que no se pueden hacer, hermano, nada. No se puede hacer ni abrir una carta. Nada. Solamente comer, eso sí. ¿Sí? O sea que ellos pusieron una cosa tan estricta cuando Dios, ¿qué hizo Jesús? En Shabbat, el sábado, hacía más sanidad. Y ellos, ¿por qué tantos días que tiene la semana y tú usas el sábado? ¡Qué sagrado para Dios! Él decía, porque yo soy el sábado, porque yo soy el reposo. ¿No entienden que yo soy el reposo y estoy dándole reposo al cansado? No entendían, hermano. Ellos les preocupaba más la forma que la humanidad, que el amor. Entonces el Señor viene a establecer eso. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Tiene que venir un terremoto, tiene que venir algo para ver que la gente reaccione, para ayudar. Si no tratan, lo que hacen es tratar de robar. Y los hay que aprovechan eso para robar las casas y tienen que poner toque de queda. Qué pena, qué vergüenza, que hay personas que se aprovechan de la desgracia ajena para, aún siendo tan malos, son más requete malos, porque todavía quieren robar a aquellos que aquel estaba perdiendo. Pero Dios es tan bueno y Jesús lo que hizo fue establecerlo. Y Jesús el sábado era cuando más sanidad hacía, para darle en el clavo. Yo soy el reposo, yo soy el reposo. Y ellos lo veían en el reposo. Ellos veían la acción, que era un día que no estaba preparado para cumplir, para hacer nada. Imagínense, un escándalo. Jesús por eso lo perseguían para matarlo, porque Él vino a poner las leyes que habían ellos echado a perder, ponerlas en orden. Ellos la habían puesto legalísticamente, o sea, legalistamente. Lo habían hecho de tal forma que, y si tú no lo haces así, cuidadito a ver lo que te pasa. Es lo que en muchos lugares pasa, te amenazan. A mí yo no resisto, hermano, cuando un predicador empieza a amenazar al pueblo de Dios con el diablo. No lo resisto. Y si yo no lo resisto, que no soy Dios, ¿cómo el Señor no se molestará con eso? Así es. Porque a mí me duele ver cómo
amenazan pobre gente que no tienen conocimiento, y como los que hablan sí tienen cierto conocimiento, que no tienen conocimiento tampoco, pero están en una posición de autoridad, entonces creen que lo que dicen es 100% correcto, y no lo es. Dios nunca te va a enseñar con miedo. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. De que se enoja, pero para corrección. No es un enojo para destrucción. Y esto sí tenemos nosotros que entender, esto es muy importante. Por eso te dice ahí, no te detengas, sigue avanzando. Si eres justo, sé más justo todavía. No, ya yo alcancé el nivel. Ya yo llegué a donde tengo que llegar. Hasta ahí estoy bien. No, si eres justo, sé más justo todavía. Busca realmente de la realidad qué Dios quiere de mí, Señor, qué tú quieres de mí. Como le decía, ¿qué más, Señor? Como le dijo Pablo, que era Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué tengo que hacer? Pablo, Saulo. Y era malo Saulo. Saulo era malo. Hizo cosas malísimas, mandó tanto. ¿Sabe Dios cuántos murieron por causa de él? Los mandaba a prisión. Era malo a los cristianos. Mas sin embargo, el Señor lo transformó. Y él siguió tratando de ser mejor cada día. Así es. Porque pensamos, bueno, ya yo tengo ya la sangre de Cristo, ya el Señor me perdonó, ya yo estoy ya restaurada, ya tengo. No, el Señor te está restaurando día a día. Porque los pensamientos de nosotros a veces no se juntan al pensamiento de Dios, sino que vamos por aquí y el pensamiento de Dios por acá. No tiene que juntarse. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces estamos nosotros en un proyecto que nos ayuda. Ahora, vuelvo y repito, por esa razón vino Jesús en el tiempo que estaba destinado, y fue en el tiempo más difícil que estuvo pasando el pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío, en una ocupación romana que era horrible. Los romanos tenían, pues, ellos tenían todo el poder. Ellos le permitían a los judíos tener su templo, porque sabemos que fue parte de Herodes de edificar aquello y ayudarle y congraciarse con los judíos y todo, pero cosas que no él admitía, él no permitía. Y más cuando ellos empezaron a convertirse al cristianismo, todavía eso vino a ser todavía más fuerte para ellos, porque comenzaron a abrir los ojos y comenzaron a darse cuenta. Y por esa razón le trataron el mismo romanos decirle, ¿y qué se le debe dar al César? ¿Tú crees que el César? Porque decir el César era lo máximo. Y Señor, eso es mi loco. Dar a César lo que es de César. Yo vengo a lo de Dios. Eso es parte de lo que se tiene que vivir. Es lo que estamos viviendo tanto cristianos en este día, bajo presión socialista, comunista, atea, de cuántos lugares, mas sin embargo florece el cristianismo. Amén. Fíjate que cuando en China hubo ese encuentro tan grande en contra de los cristianos, eliminaron las Biblias, fue horrible. ¿Y qué creían los chinos? No, pues ya se va a acabar el cristianismo. No, cuando ya dieron permiso para poder tener otra vez la escritura, descubrieron, cuando llegaron misioneros y todo, que había muchos más cristianos de los que habían antes. Floreció la palabra. Pues sí, porque la persecución, pues ahí toman conciencia aquellos de decir, no, el Señor es primero, y ahí es donde nosotros maduramos, cuando viene una situación así, cuando viene una situación así. Y es lo que nosotros estamos ahora experimentando en todo esto. El Señor está tratando con los corazones. Que no nos acomodemos solamente a decir, bueno, yo, pues, esto es lo que es el cristianismo. No, la vida en Cristo es una vida de tremenda aventura, porque Él nos está enseñando. Y estamos topando con gente que tenemos que perdonar, aunque con nuestro corazón queremos desaparecerlos del mapa, porque nos hace la vida imposible. Y tenemos nosotros que ir formando el carácter de Cristo. Por eso lo dice ahí, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Hay un plan de Dios, y ese plan ya está escrito, ya está preparado, y ya es plan. Dios lo que hace lo va a cumplir. Y no nos podemos nosotros comparar con muchos cristianos que verdaderamente han pasado, óigame, y tienen un fruto que tú dices, Dios santo, Señor, yo no le llego ni a los zapatos, Señor. ¿Cómo yo he podido ser
pasar por lo que pasaron y alcanzar una estatura tan tremenda en una situación tan difícil. Amado, pero así es, porque ellos encontraron el verdadero valor en su Dios. Amén. Y de él se aguantaron. Hoy las personas, muchos se unen al poder político acá, y esto va a pasar aquí, y esto va a pasar allá, y esto va a pasar aquí. Sí, sabemos que tenemos que vivir en situación y queremos, mientras más libre vivamos, gloria a Dios, es mucho mejor. Pero aún en medio de lo que tengamos que vivir, el Señor no va a parar su obra en nosotros. Aunque tengamos que escondernos para orar o escondernos para tener una Biblia, vamos a pensar que muchos antes que nosotros pasaron por eso y lo pudieron hacer. Pudieron vencer. Y bueno, todas estas cosas que estuve leyendo, que no es nada comparado a todo lo que estuve encontrando, que verdaderamente pues es tremendo, es tremendo. El Señor todo esto lo ha anunciado desde el principio. Todas estas cosas iban a ocurrir. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar a esta edad, ¿no? ¿Cómo podemos decir? A esta era, a este tiempo, donde todo se ha abierto, donde las escrituras pues ya no son un misterio para muchas de las cosas de las escrituras que hemos leído, que antes para nosotros era, pues ¿sabe Dios qué quiso decir Dios aquí en Apocalipsis? No sé a qué se refiere. No teníamos idea de tipología, ni de tipos, ni de símbolos, no teníamos idea de nada. Todo lo veíamos como algo misterioso, pero así se quedaba. Nadie tenía hambre de saber, pero ahora tenemos hambre, porque el Señor ha puesto hambre en nosotros, y esa hambre no se va a acabar. Así como nos puso una hambrecita aquí, que cuando nacemos el primer grito es para que nos den leche, algo, lo que den. Y ustedes ven que el bebé nace, ya tiene que ponerle ahí para que tomar, porque ya viene con hambre. Y así como ha puesto el hambre en lo natural, lo ha puesto en lo espiritual. Amén. Si tú respondes a esa hambre, siempre vas a tener hambre de él. Pero si tú lo pasas por alto, te va secando. Así que si eres justo, sé más justo todavía. Y si eres santo, santifíquese más todavía también. Es parte del proyecto que Dios tiene. Y recuerden, todo el Señor lo hizo de antemano. Todo lo anunció. Y hoy nosotros, bueno, cuando ya entremos un poquito más en las profecías, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas más que se están cumpliendo en este día y que se van a cumplir pronto también. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque es un tiempo precioso, un tiempo de avivamiento, un tiempo de gozo, un tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo de refrigerio. Te damos gracias, Dios mío, porque para ti, Señor, todas las cosas caen en su tiempo. Y nosotros nos ha tocado vivir este tiempo hermoso. Te damos gracias. Amplía, Señor, en nosotros el poder conocerte a ti, Señor, en todas las medidas, Padre, que tú quieres. Que nada ni nada detenga, Señor, este flujo hermoso, Señor, este soplo de tu Espíritu sobre tu pueblo, Señor. Permite que, Señor, que nuestro caminar no sea un caminar de hombre, ni un caminar, Señor, erróneo, sino caminar, Padre, directo a la presencia tuya. Yo te doy gracias, yo te bendigo en esta noche y en nombre de Jesús. Amén. Amén.